¿Sabes el porqué del constante debate entre amigos, familia e incluso clases sociales? En el siglo XX esta oposición fue la base de la Guerra Fría, que exigía que debías escoger un bando. Por un lado teníamos al capitalismo liderado por los Estados Unidos y por otro teníamos al socialismo que tenía enfrente a la Unión Soviética. Me llamo Luciana y hoy te vamos a explicar las diferencias entre el capitalismo y el socialismo. ¿Cuál de estos sistemas funciona mejor? A mediados del siglo XIX, sobre todo en Europa, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Es por eso que uno de los principales problemas en este ambiente era que el trabajo infantil no era bien pagado, sucedían muchísimos accidentes, no tenían vacaciones ni seguridad médica. En su ambiente el aire estaba muy contaminado y por sobre todo el problema principal era que tenían jornadas de 13 a 14 horas. Todo esto mientras el jefe se enriquecía de dinero sin importarle la salud siquiera de sus trabajadores. Fue entonces un pensador alemán llamado Karl Marx quien se preguntó y planteó el por qué habíamos llegado a esto. Para él, la sociedad, o por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. La primera etapa que se vio fue el comunismo primitivo, una etapa en donde todos trabajaban y además escaseaba mucho. Durante esta etapa se desarrollaron distintas técnicas como la agricultura que permitían conservar los bienes. Lo que nos lleva a la segunda etapa, el esclavismo. Por primera vez se ven las clases sociales. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente se va dando la tercera etapa, que sería el feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos. Sin embargo, siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras. Del feudalismo ganaban dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que eventualmente vivían en una villa o en un burgo. Es por eso que Marx los llamaba burgueses. Los burgueses comienzan a asociarse y juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad que desencadenan grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder e incluso la cabeza. Ahora quienes están al mando son las personas que dan el capital, es decir, los capitalistas. Es así como surge la cuarta etapa, el capitalismo. Este mismo es defendido por economistas como Adam Smith. Entre sus principales características son que las tierras, herramientas y fábricas, es decir, los medios de producción, no están en manos del Estado ni de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado, es decir, que todo el mundo puede comprar y vender lo que le apetezca poniendo el precio que decida. Hay libertad de empresa, es decir, que cualquier persona puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. A partir de este planteamiento es de donde surge el primer problema, es decir, la plusvalía, que es la ganancia que el capitalista espera al invertir. Imagina que dos personas colaboran para poder producir un producto. Una da su trabajo y otra el capital. Para lograr este producto le tomaron 10 pesos y pudieron venderlos en 18. Esos 8 pesos sobrantes son la plusvalía y va para el capitalista. Para Marx, la plusvalía era una forma de robo, ya que enriquecía al capitalista y empobrecía al trabajador. Es por eso que Adam Smith decía que si la trabajadora no está contenta con el sueldo que recibe, puede buscar otro trabajo donde le paguen más. Pero también es cierto que si hay muchas personas sin empleo, la demanda de empleo aumenta y los salarios bajan.
Es por eso que para Karl Marx y Friedrich Engels el capitalismo no era un buen sistema. Y es por eso que su planteamiento era una sociedad ideal a base del comunismo. Pero antes de poder llegar al comunismo se debía pasar por una etapa llamada socialismo. Las principales características del socialismo son la propiedad social de los medios de producción, es decir, teóricamente las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representado por el Estado. La planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están regulados por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene la oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político a pesar de que los líderes eran llamados camaradas. En la práctica dirigían regímenes autoritarios que con el pretexto de proteger el bien común se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Además que llevaron a una gran pérdida de la libertad, reprimieron a quienes disentían encarcelándolos y asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada. Entonces, este planteamiento nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Si ningún sistema nos puede ofrecer la libertad que ofrece el capitalismo, ni la igualdad que ofrece el socialismo, ¿qué nos queda? Es por eso que actualmente la mayoría de países manejan un sistema que en distintas proporciones mantienen una economía capitalista con rasgos socialistas. En los países nórdicos, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos, y en mayor o menor medida educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Después de haber tomado en cuenta todo esto, dime, ¿estás a favor del socialismo o del capitalismo? ¿O prefieres, como yo, un modelo nórdico?